Te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si se dan cuenta, aquí en versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. ¿Quién era la gente que venía hacia Jesús? Los sabios, los entendidos, los filósofos, los comprendedores de la palabra. Publicanos. ¿Quién eran los publicanos? Ya nosotros habíamos estudiado muchas veces quién era un publicano. Una persona que cobra impuesto a su propio pueblo. Un judío que decide unirse a los romanos para cobrarle impuestos a su propio pueblo. Y muchas veces los publicanos cobraban más de lo establecido. No es que el acto de ser publicano era pecado, porque vemos que Juan el Bautista a los publicanos no le dice: dejen de cobrar los impuestos. No le había dicho eso cuando ellos le preguntaron, nosotros los publicanos, ¿qué haremos para no ser cortados por el hacha, no? ¿Se acuerdan que Juan el Bautista dijo que ya el hacha está puesta? Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Eso le asustó a los publicanos, ¿no? ¿Y nosotros qué haremos para no ser cortados? Simple, no cobren más de lo estipulado, más de lo establecido. Anipen de corrupto. Vea eso. Veante. Entonces, pero este tipo de personas era mal visto en la sociedad, porque estaban haciendo un trabajo para el Imperio Romano. Entonces eran considerados como traidores. Entonces, juntarse con ellos es considerarse también como traidores. A tener amistad con ellos, hablar con ellos, conversar con ellos. Vos pico te juntás con los publicanos. Sí, pero mi amigo, no, eso te va a arruinar. De la iglesia, somos acá de los que congregamos en la sinagoga. Eso no son gente. Ese tipo de conversaciones yo escuchaba. Entonces la persona ya sentía vergüenza ya de juntarse con un publicano. Entonces los publicanos, ¿cómo eran tratados en la sociedad? Por lo menos en la sociedad religiosa. En la sociedad ahí de los religiosos. Pero en la sociedad así popular, ellos eran calidad. Así eran considerados calidad. Por eso, religiosamente, entonces ellos tenían muy poca cabida en los lugares. Muy pocas veces podían estar en lugares donde se hablaba la palabra. ¿Por qué? Si por ejemplo se está predicando en un lugar y aparecen unos publicanos, ya directamente ellos, no, ustedes no acá, fuera. Publicanos no. O se les echaba indirecta. Hay personas que empiezan, que roban, que cobran impuestos y que se atreven todavía a estar acá. Entonces, no le va acá directamente, pero le echaba indirecta o no. Esos son malditos por Dios, serán maldecidos por Dios. Entonces ese tipo de vida llevaban los publicanos. ¿Qué le parece? ¿Será que tenían buen concepto entonces hacia los fariseos, sacerdotes?
No. Ellos decían, para nosotros no hay lugar en el camino de Dios, en el reino de Dios. Pero cuando viene Jesús, ellos se acercan a Jesús y Jesús comparte con ellos. No solamente eso, dice acá que Él comía con ellos. Se reunía con, muchas veces ellos le invitaban a comer, ellos entraron. Jesús un día a un publicano, Zaqueo, le dice, Zaqueo, hoy voy a ir a comer a tu casa. ¿Se acuerda que eso le asustó, le molestó a muchas personas? ¿Cómo va a ir a comer en casa de ese publicano? ¿Cómo puede hacer eso? Entonces los publicanos sentían como, este señor, este tipo sí nos escucha. Él sí tiene interés hacia nuestra vida, hacia nuestra alma. Así ellos sentían. Por eso ellos podían oír la palabra de Jesús. Entonces, ¿qué sería que Jesús les predicaba? ¿Será que Jesús les predicaba, está bien como ustedes roban al pueblo? ¿Está bien como engañan al pueblo? ¿Es correcto hacer lo que ustedes están haciendo? No. No les predicaba esas cosas. Porque Él les predicaba lo que la palabra de Dios dice. Lo que la Biblia de Dios dice. Por eso Juan el Bautista ya le aclaró a ellos. Simplemente sean honestos. Vivan en honestidad. Y entonces el que bautiza con Espíritu Santo y fuego llegará a ustedes. Yo bautizo con agua. ¿Qué significa? Yo les preparo a ustedes el corazón, pero viene el que es más poderoso que yo, el que purificará sus corazones y le dará la vida eterna verdadera. Desde ahí entonces los publicanos pudieron entender, esta persona realmente nos habla de parte de Dios. Realmente nos da el corazón que Dios quiere para nosotros. Por eso le oían. Esto no debería de ser alegría para la gente, no debería ser felicidad, pero para los fariseos era símbolo de murmuración. No, ¿qué tipo de persona puede ser? O sea, acá dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Murmuraba, se molestaba. La pregunta que nosotros podemos hacer, Jesús cuando se sentaba a comer con los publicanos y pecadores, ¿era para compartir con ellos su pecado? ¿Era para pecar con ellos también? Eso ellos no se estaban fijando. ¿Para qué Jesús se sentaba a comer con los fariseos y publicanos? ¿Para qué se sentaba? Para transmitirle el corazón de Dios. Para mostrarle el amor que Dios está teniendo hacia ellos. Ellos son en este momento las ovejas perdidas de Dios, de Israel. Jesucristo que vino, yo he venido por las ovejas perdidas de Israel. He venido a buscar lo que se había perdido. Precisamente lo que los pastores de Israel habían maltratado, menospreciado y que estaba en la profecía. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? Los que se habían apartado de la palabra, de la escritura, de la enseñanza de Dios. Y Jesús vino para traerlo de vuelta. Claro que ellos estarían viviendo en pecado si estaban viviendo sin palabra, estaban viviendo sin guía, sin ley de Dios, sin mandato de Dios. Por eso están así. Pero los religiosos, los hombres aparentemente servidores de Dios, menosprecian a la gente por la cual la palabra ha venido. La palabra es para rescatar a esas personas, pero ellos lo menospreciaban. ¿Por qué menospreciaban ellos? No porque ellos tenían la verdad, sino porque ellos tenían sus tradiciones y sus costumbres, y por eso los rechazaban. Según la tradición y según la costumbre, ellos rechazaron a los publicanos y pecadores. Eso es lo que hacían. Sus leyes han hecho enemistad entre ellos. Pero como Jesús no vivía sometido a esas leyes de tradiciones, entonces Él podía unirse con los pecadores. Para Él era muy fácil. Para una persona que tiene mucha tradición, para una persona que está sujeto a una denominación, a una congregación que tiene leyes establecidas, es fácil juntarse con otra persona. ¿Qué les parece? No es fácil. No, gente que tú ya pero que sale con las reglas. Aparentemente muchas personas están sirviendo a Dios. Pero ¿por qué algunas personas no pueden juntarse con otro? ¿Por qué no pueden tener comunión, armonía? Porque existen las tradiciones. ¿Qué fue lo que Jesucristo vino a quitar cuando murió en la cruz? Vamos a mirar un poco Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, el versículo 12.
Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación. Y el versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, ¿qué es lo que separaba a los judíos de los publicanos y pecadores? ¿Qué era lo que separaba y de los gentiles? Esto que dice acá, mandamientos expresados en ordenanzas, dice. Cuando dice expresados en ordenanzas, se está refiriendo a cosas que ellos mismos habían establecido. No es la ley de Moisés, la ley de Dios. Porque la ley de Dios tiene el propósito de unir a los pueblos. La ley de Dios tiene el propósito de hacerle uno con ellos. Pero la ordenanza establecida por los rabinos, por los judíos, por los fariseos, dividía a otros pueblos o a otra categoría de gente. Por ejemplo, publicanos no hay quien ave, pecadores no hay quien ave, gentiles no hay quien ave. Otra persona que no esté de acuerdo a nuestra ordenanza no va a entrar acá. Porque realmente lo que le alejaba a las personas de Dios no eran estas leyes y ordenanzas, sino era haber quebrantado los mandamientos de Dios. Pero Jesús se hace culpable, dice. Él agarra la maldición que está dada por la ley, lleva esa maldición y los purifica a ellos. Por lo tanto, no hay problema para Él para unirse con ellos. Porque el objetivo por el cual Él vino es para llevar sus pecados, para cargar sus pecados. ¿Cuáles pecados? Los que ellos habían cometido al quebrantar los mandamientos de Dios. Pero ¿por qué para los fariseos sí era problema unirse con ellos? Porque aparte de los mandamientos que tenían los fariseos, sus ordenanzas. Bueno, volvamos a San Lucas. Entonces, por eso una persona murmura, critica a otra persona. Yo pienso que si todos nosotros viviríamos de acuerdo a la palabra de Dios, claro, tendríamos fallas, defectos, nuestro carácter muchas veces nos hace reaccionar diferente uno de otro. Eso es normal. No es anormal eso. Pero fuera de eso, si nosotros viviríamos sujetos a lo que Jesucristo dice y la palabra de Dios dice, ¿por qué habría alguien que diría esto no es de Dios y este es de Dios? ¿Por qué alguien diría este no tiene Espíritu Santo o este sí tiene Espíritu Santo? ¿Por qué? Por esta razón. Porque no está viviendo sujeto a la ordenanza que esa persona establece. Ahí sí le haría la diferencia. Si nuestro Maestro Jesucristo no estableció tales palabras, vivan así, hagan así y serán mis discípulos. ¿Por qué otra persona igual? Aunque nosotros vivimos conforme a estas palabras, ¿por qué nos rechazan? ¿Por qué nos consideran menos? Porque sus ordenanzas no estamos cumpliendo. Así simplemente. El versículo 3. Entonces, ustedes saben, ¿no? Cuando Jesús se daba cuenta que el corazón del hombre estaba duro, ¿qué usaba siempre? Parábolas. Entonces acá, ¿por qué va a usar otra vez parábolas? Estos están endurecidos sus corazones. Voy a tratar de hacerlo entender, ¿no? Entonces le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Acá sale una palabra, se había perdido. ¿Por qué causa se había perdido? Jeremías, primeramente, capítulo 23. Dios le había encargado a su pueblo, a los sacerdotes, a los maestros de la ley, a los escribas, pero ellos ¿qué hicieron? El versículo 1 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. ¿Qué hacen estos pastores? Destruyen y dispersan
las ovejas de mi rebaño. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. ¿Qué hicieron estos pastores? Ellos mismos dispersaron, lo espantaron. ¿Por qué? Porque no le cuidaron a la oveja, porque se aprovechaban de las ovejas, usaban su vida para su propio beneficio. Entonces, hoy en día muchas personas se autodenominan líderes, pastores, pero realmente su objetivo con las personas que es servirse de ellos. Cada pastor muchas veces está mirando, y eso vemos nosotros por la realidad, así como dólar, dinero. Cling, mientras más personas llegan, cling, así, ¿no? Está entrando mucha mucha plata, almas a la iglesia. ¿Así piensa o no? ¿Cómo le mira a las almas? Como dinero. Cuando una persona dice, y a ver la gente, entonces ¿qué piensa? Esta iglesia no tiene esperanza. Acá no me va a ir bien. Entonces, mucha gente así está observando. Una reunión donde hay cientos de personas es un éxito porque hay dinero de por medio. Entonces eso es lo que espanta a muchas personas de las iglesias. Porque ven la característica de los hombres, que es servirse de ellos, beneficiarse de ellos. Y por eso no quieren, por eso están viviendo perdidamente en el mundo. Eso es una de las razones por las cuales muchas personas han optado por vivir así nomás. Ya no han creído más en los pastores que han puesto, que se han puesto como pastor. ¿Qué ocurrió en Israel también? Ellos también le han engañado al pueblo, le han mentido, ofreciéndole bienestar, ofreciéndole seguridad, y al final, ¿qué es lo que cayó sobre el pueblo de Israel? Castigo. Se han servido del pueblo, los reyes, han vivido lujosamente, y después que vino por el pueblo sufrimiento, dolor, aflicción, y el pueblo sufría. ¿Por causa de qué? Por causa de su dirigente. Eso está saliendo acá. Versículo 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. ¿Quién va a poner entonces para que sean guiados sus ovejas? Dios mismo. ¿A quién Dios les envió para recoger a sus ovejas? ¿A quién? A Jesucristo. Sí, Él vino. Él para eso ha venido, para buscar a la que se había perdido. No importa dónde haya estado, tan lejos, donde sea, Él con ese objetivo viene. Por eso Jesús, cuando llegaba, la gente venía hacia Él, porque Él vino a rescatar a esa oveja. Él, ¿cómo les trataba? Con otro corazón. Les daba realmente la palabra que le podía dar esperanza en el corazón. Así les trataba. Por eso la gente venía a Él. Era realmente el pastor que Dios había preparado. Y vamos a leer esta profecía que sale acá en el versículo 5 para entender que realmente Jesús era ese pastor. Versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Qué significa renuevo justo? Un nuevo servidor o unificador y justo que vive conforme a la voluntad de Dios. Eso significa. En la casa de David. ¿De quién estarían hablando? ¿De quién estaría hablando? De Jesús. Sí. Y reinará como rey. Ahí ya está confirmado, ¿o no? Que está hablando de Jesús, ¿o no? Reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Juicio y justicia. Por medio de la palabra de Dios va a establecer lo que va a ocurrir, y por medio de la palabra de Dios va a hacer que las personas entiendan el corazón de Dios y se unan a Dios. Jesucristo, ¿qué vino a hacer? Vino a enseñar la palabra, a mostrar la palabra, y después que dijo, yo no vine a juzgar. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero.
Yo he venido a darles la palabra para que crean, entiendan, y mi palabra después va a hacer lo que va a hacer juicio entre ustedes. Si recibieron mi palabra, la justicia de Dios también vendrá sobre ustedes. Si rechazaron mi palabra, el juicio de Dios, por medio de esta palabra, caerá sobre ustedes también. ¿Está hablando claramente o no? Sobre la tierra. Versículo 6. En sus días será salvo Judá e Israel. ¿Quién será salvo? Judá e Israel. Significa que este rey vendrá a unir otra vez los dos pueblos que se habían separado. Judá está ahora enceguecido, cegado por la religiosidad. ¿E Israel dónde está? ¿Dónde está Israel? Perdido, esparcido, dispersado entre los gentiles. Pero por medio de este renuevo justo que será su rey, ellos tendrán justicia y serán salvos, dice. Acá dice así o no. Tanto judíos como gentiles serán salvos por medio de este justo que Dios levantará. Seguimos en 6, ¿no? Será salvo Judá e Israel, habitarán confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Así se le va a llamar. Significa Dios nos da su propia enseñanza, su enseñanza. Dios nos ha puesto su enseñanza. Con ese nombre se le va a llamar. Tengo la enseñanza de Dios. Tengo la justicia de Dios. Tengo la palabra de Dios. Así se te va a reconocer que el nombre de Dios está en tu vida. Por eso es importante entender qué significa en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cuando yo digo, vengo a este lugar en el nombre de Jesús, quiere decir que yo vengo con la enseñanza de Jesús. Con la manifestación de Jesús en mi vida. Así se me va a considerar discípulo o hijo de Dios verdadero. ¿Se está escrito acá o no? Justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Fíjense bien lo que dice acá. Ya no se le va más a reconocer al pueblo de Israel porque salieron de Egipto nomás. Egipto representaba el mundo, representaba el sistema, ¿sí o no? Pero ahora no se le va más a reconocer a estos hombres que van a ser rescatados por este renuevo como los que salieron de Egipto, sino de dónde se le va a sacar, como dice acá. Volvamos a leer 7. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo las había echado y habitarán en su tierra. ¿De dónde dice que se les va a llamar ahora? Que se les trajo de Egipto. Este pueblo que ahora, este renuevo rey, el rey de justicia, renuevo de David, ¿de dónde va a sacar a este pueblo? ¿De Egipto otra vez? De las tierras del norte, dice. De todas las tierras en donde fueron esparcidas. ¿A qué se está refiriendo? Del mundo. De Paraguay también. De Bolivia, de Argentina. Entonces, Jesucristo vino para rescatar a los perdidos, ya no solamente de Israel. A él no se le va a llamar que vino a rescatar a los perdidos de Israel nada más, sino los que están perdidos en todo el mundo. Los que se han esparcido en todo el mundo. Entonces, el rescate, la salvación es sacarle a las personas del mundo. Eso es lo que nosotros estábamos tanto tiempo hablando. Dios como símbolo nos muestra el rescate que Moisés hizo de los israelitas de Egipto. Ahora Dios nos muestra el verdadero Salvador que nos va a rescatar. ¿Pero de dónde? De las tierras del norte, del mundo. Del mundo. De ahí nos va a rescatar las ovejas que están perdidas. Nuestro pastor. ¿Esto es una profecía o no? Que ya se está cumpliendo, se ha cumplido por algunos. Pero algunos se rehúsan a salir de Egipto, ¿no? ¿El Egipto actual cuál es? El mundo. El éxodo que ahora Dios quiere hacer, ¿qué es? Seguirle a Jesús hacia la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? El reino de Dios. Donde nosotros tendremos nuestro rey, reinaremos con él para siempre, dice en Apocalipsis. Y reinaremos. Hacia ahí nos está ahora llevando, empujando. Pero como siempre hay muchos, no, volvamos a Egipto, hagamos un becerro de oro y sigamos.
Así, muchas personas prefieren seguir a falsos pastores. El versículo 16 dice, 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren lo que dice Dios. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? No escuchen a ese que te habla vanas palabras, palabras que no te alimentan ni no te llevan hacia el lugar donde Dios quiere que te lleve, que es la tierra prometida. No le escuches. Que te dice, no, te va a ir bien, si nos seguía a nosotros te va a ir bien, si andas con nosotros vas a prosperar, vas a tener esperanza, y coponata, reisa y cota. No le vayas a seguir a esa persona. No le vayas a hacer caso a esa persona. Así está diciendo, así está hablando. Aniejen du chupecuera. Bueno, ¿por qué? Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Muchas personas dicen, y sentí en mi corazón, y recibí en mi corazón. Dios me dice, así sienten. ¿Esa es la palabra de Dios? No. Versículo 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Fíjense lo que dice. A esa persona que está viviendo con arrogancia, con pecado, con dureza de corazón. No, pero Dios ya perdonó todo tu pecado, no te preocupes, hermano. Dios no conoce, no, la carne es débil. Así nosotros somos lo así. Así nomás lo somos. Entonces, le da esperanza a la persona que está viviendo en pecado, le da esperanza. A la persona que está viviendo rebelándose contra la palabra. No, ñandeo presente hoy, ñandeo. Esos son falsos pastores. Aniejen du peisa guape. La persona que no te dice la realidad, mira, la vida que vos estás llevando no es la vida de un creyente, no es la vida de un discípulo. Así no tiene que vivir un hijo de Dios. A esa persona, si te está diciendo esas cosas, te está hablando lo que Dios dice, pero que te dice, no, nosotros ya hace mucho, ya Dios nos salvó, no importa, Dios conoce nuestro corazón. Sí, conoce nuestro corazón. Por eso nos dejó su palabra, porque conoce nuestro corazón. Nos dejó para que vivamos y aprendamos su instrucción. Amén. Ezequiel, vamos a mirar. Ezequiel, capítulo 34. Versículo 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. ¿Qué le está reclamando Dios? Que en vez de servirle a las ovejas, se sirven a sí mismos. ¿Qué es servirle a las ovejas? Un pastor, ¿cómo le puede servir a las ovejas? Muchas personas piensan, bueno, le va a servir dándole todo su gusto, dándole todo lo que quiere. Nuestro pastor, Jesucristo, muchas veces nos da con dureza o no. Cuando está hablando de pastor, se refiere al pastor, nuestro pastor, que es Jesucristo. ¿Por qué nos da una vez algunos golpes, algunos así, dificultades? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere llevarnos o no? Y quiere que hablarnos más, porque te das cuenta que la persona que mientras tranquilamente anda, se va cada día más lejos. Cuando le viene la dificultad, ¿a quién quiere escucharle? Ahí quiere escucharle más a Dios y ahora quiero escuchar su palabra. Pero mientras no está en problema, no está con dificultad, tranquilo nomás anda. Por eso muchas veces Dios le da a uno la patita a alguna de sus ovejas. ¿Para qué? Para tenerle más cerca de Él. Así, por eso hace así. Bueno, vamos a ver el versículo 10. Versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. 15. Y apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor.
Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y la fuerte destruiré, la apacentaré con justicia. ¿Quién dice que va a trabajar por las ovejas desde ahora? Jesucristo mismo, Dios mismo. Claro, a través de su enviado, su renuevo. ¿Quién era? Jesús. A través de Jesús, Él mismo va a buscar a la perdida, a la oveja perdida. Esto es lo que acá en San Lucas capítulo 15, Jesús le quiere hacer entender a estos fariseos. Dios le encargó a ustedes las ovejas. Dios le encargó a ustedes su pueblo. ¿Qué hicieron ustedes? Hicieron que ellos, miren cómo están viviendo, perdidos. ¿Por qué están viviendo así, como publicanos, pecadores, corrompidos? Porque ustedes han dejado mi palabra. Ustedes han enseñado doctrinas de hombre. Entonces, por causa de eso, mis ovejas se han perdido, se han esparcido, se han descarriado. Ustedes se han servido de las ovejas, se han servido de su lana. Por eso ahora yo mismo me voy a encargar de ellos. Eso dice Jesús. Cuando una persona, cuando un hombre, una persona que Dios le encarga predicar la palabra, se sirve de la palabra, sí o sí llega el tiempo en que Dios le quita ese puesto. ¿Saben eso? Le saca. Vos no sos digno de ser servidor mío. Le saca de ahí. Dios mismo le saca. No es que el hombre le saca. El hombre no le puede sacar. Si Dios le ha puesto a alguien, de encargata la oveja cuera, nadie le va a sacar de ese lugar. ¿Y por qué Dios le pone a una persona para hacer ese trabajo? Porque quiere buscar los que están perdidos. Hay muchos que están perdidos y necesitan ser rescatados. Ese es el objetivo que Dios tiene con la vida de las personas. Jesús, ¿qué le explicó con esta parábola? Yo fui a buscar a la perdida, a la que estaba lejos, que estaba sufriendo. Y cuando la encuentra, dice el versículo 6, otra vez vamos a leer, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Quiénes serían estos 99 justos que no necesitan arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Volver a la Escritura. Arrepentimiento es volver a Dios. Entonces, ¿será que hay alguna persona que no necesita volver a Dios? ¿Hay personas que no necesitan volver a Dios? Todas las personas necesitan volver a Dios. Entonces, una persona que dice, soy justo pero no necesito volver a Dios. Entonces, ¿cómo se le puede ayudar? Soy justo. ¿Qué significa ser justo? Yo estoy bien con Dios. ¿Por qué ellos se consideraban justos? Por sus leyes, por sus tradiciones, por sus costumbres. Pero no podían volver a la Escritura verdadera, no podían volver a la palabra original. Por eso ellos no podían entender el corazón de Dios. Pero cuando uno de ellos, de entre ellos sale uno que vuelve a la Escritura, vuelve a la palabra, es suficiente para que Dios haga fiesta. ¿Cuánto es la preferencia de Dios? Sí. ¿Dónde está la alegría de Dios? Cuando cantidad se perdieron, ¡ay, qué pena! ¿No? Cuando uno se salvó, motivo para hacer fiesta. ¿Por qué las personas quieren mirar siempre la cantidad? Acá hay muy poco. Acá hay muy poco. ¿Por qué menosprecian a ese poco? Demasiado poco hay acá, lo que escuchan. Porque no tiene el corazón de Dios. Imagínense, por cada uno de nosotros, Dios quiere hacer fiesta o no. Por una persona que vuelve a Dios, Dios quiere hacer fiesta. Cuando vamos al interior, esta vez tenemos la gracia de Dios, de que varias personas se reúnen para escuchar la palabra. Yo sé que entre todas esas personas que se reúnen, 2 o 3 los que van a entender el corazón de Dios, seguro. Por esos 2 o 3 vale la pena ir hasta allá. No decir, ay, es cansador, es pérdida de tiempo, es gastar dinero. No. Porque ese es el trabajo que Dios nos ha encomendado. Entre toda esa persona, hay persona que realmente está
buscándole a Dios, pero está perdida ahora porque ha sido engañada por este sistema, por este mundo. Dios le está esperando, Dios está permitiendo que lleguen quien pueda rescatarle. Perdida de Dios, de su pastor, pero Él se va y le busca hasta encontrarla. Entonces, para Dios, encontrar un alma perdida es motivo de hacer fiesta. Pero los fariseos, ¿qué consideraban cuando Él estaba rescatando a esos publicanos? Murmuraban. El versículo 8 dice, ¿o qué mujer, otra parábola, ¿no?, que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Quién pico va a hacer celebración por una dracma, no? El dracma es una moneda que la gente usaba como collar, ¿sabían? Como collares. Como símbolo de, por ejemplo, vos le amás mucho a alguien y usás esa monedita de dracma para hacer un collar y le regalás. Entonces representaba como un valor, tal vez económicamente no, pero un valor sentimental grande. Y generalmente esas piedritas, esa moneda de dracma eran brillosas y lindas, de esos hacían collares. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué le pasa a esta persona? Dice, una mujer que tiene 10 dracmas, se le pierde una. ¿Por qué? Se le cae, ¿no? Se le resbala, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensa? Si se perdió, no es solamente por el valor económico, sino por lo que representa ese dracma. Tal vez le regaló un ser querido, o un marido, o una persona. Entonces, por eso es lo que siente demasiado, la pérdida de ese dracma. ¿Me entienden, no? El valor simbólico que tiene. Y por eso vale la pena entonces barrer toda la casa, mover todas las cosas. Es igual que nosotros cuando nos casamos tenemos el anillo de compromiso. O alguna joya que ha regalado el marido, ¿no? Por los 50 años de casado, valiosa. O alguna joya preciosa y de repente se te cae y se va por ahí. Aunque es pequeño, tal vez no vale mucho, pero es un regalo que te dio alguien muy apreciado. Vas a buscar, vas a hacer todas las cosas, no para encontrarla. Para Dios también. Para Dios cada alma vale mucho. Tal vez humanamente cuando le observa a la persona, no, Dios que va a valer. ¿Cuándo vale? ¿Qué es lo que va a valer un publicano? ¿Qué es lo que va a valer una ramera? ¿Qué va a valer un pecador? ¿Qué va a valer? Pero para Dios vale mucho, ¿no? Es un alma a su semejanza que Él creó, vale mucho. Es su pueblo que se descarrió, que se perdió, para Él vale mucho. Por eso no va a escatimar hasta enviar a su Hijo en mover cielo y tierra para encontrar esa alma perdida. Jesucristo así le está explicando también a ellos. Para Dios, estos publicanos, estos pecadores, son muy valiosos. Así como para una mujer que pierde una dracma, aunque parece muy insignificante, pero sentimentalmente muy valioso, y remueve su casa hasta encontrarla. Así también para Dios. Por eso dice ahí, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que regresa a la verdad, que regresa a la Escritura. Amén. Con un versículo quiero terminar. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Versículo 6. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Según el libro de Proverbios, misericordia significa el don de perdonarle al que te transgredió, al que te ofendió. El que vos tengas ese corazón de perdonarle al que te ofendió. Nosotros, por nuestros pecados, hemos ofendido mucho a Dios, ¿o no? ¿Le hemos ofendido o no? Por todos los pecados que hemos hecho, cometido y vivido, le hemos ofendido mucho. Pero Dios, ¿qué tuvo hacia nosotros? Tuvo misericordia. Pero ahí terminó, con misericordia y verdad. ¿Qué es la verdad? Mi palabra es verdad. Mi escritura es verdad. Mis testimonios es verdad. Mis mandamientos son verdad.
¿Qué significa? Para que mi corazón sea perfectamente purificado, yo necesito la misericordia de Dios y la palabra de Dios, ¿o no? Pero muchos, ¿en dónde se han quedado? Yo ya recibí la misericordia en la cota de Dios, bebé. Por eso no tienen amor hacia Dios. Por eso no tienen aprecio hacia Dios. Por eso, ¿qué es lo que la verdad produce en el corazón de ese que ha sido rebelde contra Dios? Produce lo que viene abajo. Y el temor de Jehová, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Se dan cuenta? Si no hay la verdad, el hombre no va a tener temor de Dios y no se va a apartar del mal. Entonces esa misericordia no va a tener valor. Aunque Dios tuvo misericordia de perdonar, de salvar, pero no tuvo efecto en la vida de la persona. Por eso una persona necesita aprender su verdad, su palabra, su escritura. Amén. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.